Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos que en esta oportunidad nos han de acompañar para poder seguir estudiando este mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo, para que todos los que realmente podamos llegar a comprender el significado de este mensaje podamos dar lugar a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Estamos en el estudio 99 de esta serie y vamos a continuar estudiando en esta oportunidad, rogando en nuestros corazones de que Cristo sea nuestro Maestro y el Espíritu Santo pueda impartirnos esa sabiduría, ese conocimiento espiritual, para que podamos aprender las lecciones que Dios ha provisto en el santuario terrenal. Hemos visto cómo después del pecado, los antiguos patriarcas tenían que ir a la puerta del Edén para poder ofrecer sus sacrificios y reconocer al Cordero que simbolizaba o representaba a Cristo que iba a venir para poder consumar el plan de salvación. Pero posteriormente hemos visto, Dios vio necesario dar esa enseñanza por medio del santuario terrenal. En el desierto, a Moisés Dios le dio el modelo para que se construya un santuario en miniatura, una copia del cielo. Y ese santuario debía enseñar una lección práctica, el plan de salvación, cómo poder ser liberado completamente del pecado y nuevamente volver a ser el templo de Dios. Ese era el objetivo del santuario y sus servicios, lo cual el pueblo de Israel no llegó a comprender, porque ellos dicen que escucharon este evangelio pero sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible también recibir a Cristo, su mente, su sabiduría y también la gracia y el Espíritu Santo. Por eso hoy estamos abocados en este estudio, porque vivimos en un tiempo muy especial, en un tiempo en que los antiguos desearon vivir en este tiempo. Pero a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo en el cual nuestra necesidad es realmente alarmante, porque vivimos en un mundo donde la vida cada día se hace más difícil y necesitamos a Cristo, nuestra justicia, para que Cristo nuevamente pueda restablecer ese templo en nuestro ser, para que nuevamente podamos ser el templo de Dios, para que Cristo pueda morar en nosotros. Como hemos visto que ese templo fue construido con los materiales más preciados, especialmente la mayor parte de los materiales era de oro y materiales muy preciados. Está en Primera de Reyes 6:22, donde dice: Salomón revistió de oro toda la casa. Hasta que toda la casa estuvo terminada, también revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario en el interior. El oro prácticamente, como hemos visto, representa el amor de Dios y la fe de Jesús. Esa es la mayor riqueza que el ser humano puede recibir en este tiempo, y esa es la riqueza duradera para toda la eternidad. Sin amor todo está perdido. Sin amor, en vano son las cosas de este mundo. Salomón dijo, es vanidad. Podemos nosotros lograr todas las cosas en este mundo, será una vanidad. Por eso, para el pueblo adventista en 1844, cuando comprendieron el cumplimiento de las profecías, y cuando ellos en su mente se clarificó de que el santuario terrenal tenía un cumplimiento real
y ellos estaban ingresando a la última etapa del servicio del santuario, es decir, el día de la expiación, ellos tuvieron esa alegría de poder ser responsables en llevar ese mensaje al mundo. Por eso la comprensión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la etapa final de su ministerio en favor de todo el mundo, tipificado por el ritual del santuario puesto en práctica en el antiguo Israel, suscitó solemnes sentimientos en los corazones de nuestros pioneros adventistas. Las revelaciones eran tan claras, tan grandiosas, tan vitales, que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir esa luz a otros. Y Elena White escribió acerca del santuario en una de las visiones que recibió. Esta visión lo recibió el 3 de abril de 1847, cuando estaban reunidos en el hogar de los hermanos Howland y Thompson en Maine. Y ella escribió la visión, lo relató y escribió de la siguiente manera. Dice así: sentimos un inusual espíritu de oración, y mientras orábamos el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Éramos muy felices. Pronto perdí noción de las cosas terrenales y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelero de 7 lámparas y la mesa de los panes de la proposición. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Cristo en su santuario, página 12. Sigue relatando: en el santuario vi un arca, cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín, con sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se asemejaba a un trono donde Dios mora. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, y la florida vara de Aarón, y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió, y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4, en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el 4º mandamiento del sábado brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, la circuía un nimbo de gloria, y vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9 y tendríamos libertad para violarlos todos. Así como el 4º vi, por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso. Primeros Escritos, página 32-33.
o también en el libro Cristo en su Santuario, página 12. Así que el pueblo adventista que comenzó a desarrollarse después de 1844 tuvo el privilegio de tener a una hermana, Ellen White, que comenzó a recibir sueños y visiones o revelaciones de parte de Dios para poder dar claridad, para poder dar poder, fuerza a la doctrina del santuario, para hacer conocer de que el santuario terrenal estaba en su cumplimiento real, que Cristo en el cielo estaba ya ingresando al lugar santísimo para poder llevar la última obra de la expiación, y que el plan de salvación ya estaba por cumplirse en su totalidad, para que todos aquellos que no rechacen la invitación de la salvación puedan ingresar a formar parte del número de los salvados. Esa fue la gran alegría que tuvieron. Tal como hemos visto en la Biblia, el santuario celestial en el libro de Hebreos, en el libro de Apocalipsis, ahora la hermana Ellen White vio en visiones exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Por eso en Cristo, en su santuario, página 21, o está en el libro Evangelismo 166, dice: como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha elegido en nuestra experiencia pasada. Ahí está entonces con qué finalidad Dios, para este tiempo del fin, dio lugar a que el asunto del santuario o el tema del santuario podamos estudiar y llegar a comprender claramente su aplicación, su cumplimiento, de acuerdo, dice, a las visiones de Daniel y Juan. Necesitamos estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y termina diciendo: sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia y en la verdad. Así que la justicia de Cristo está revelado en el santuario. Todo el plan de salvación gira en torno al santuario y todos sus servicios y todos sus enseres. Por eso vamos a estudiar cada uno, comenzando desde el cerco del santuario terrenal. Tenía un cerco, después tenía la puerta, y siguiendo, según hemos visto en la visión y en la Biblia, luego venía el altar del sacrificio en el atrio. Después del altar venía la fuente de agua donde los sacerdotes tenían que nuevamente lavar sus pies. Y luego entraban por la puerta al santuario, al lugar santo. En el lugar santo estaban la mesa de los panes de proposición, estaba el candelabro, y a la entrada del lugar santísimo estaba el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que contenía la ley de Dios, el vaso de maná y la vara de Aarón.
Y ahí estaba depositado la ley de los 10 mandamientos como un recuerdo constante. Todo eso vamos a tener que estudiar. Y luego, lo más importante es el santuario, qué significa, y el cordero y los sacerdotes. 3 aspectos importantes. Por eso necesitamos aplicar esta verdad primeramente al santuario. El santuario tiene su aplicación al ser humano en este tiempo. Y también su cumplimiento es en el santuario celestial, el original. Hablando entonces de su aplicación en el hombre, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios 6:19 y 1 Corintios 3:16-17. Dice, Dios ha dado un tabernáculo que cuidar y conservar en la mejor condición para su servicio y gloria. Vuestros cuerpos no os pertenecen. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Señor mismo ha hablado sobre este asunto del cuidado del cuerpo. Y en 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si nosotros comenzamos a aplicar a nuestra vida, a este tiempo actual, lo que Pablo nos revela, inspirado por el Espíritu Santo, realmente estamos ingresando a la etapa final de la historia de este mundo, en el cual todos los que han destruido el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios ahora comenzará a destruirlos. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero la gran pregunta del apóstol Pablo es, ¿ignoráis, dice vosotros, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí está hablando no a todos, está hablando a los que han aceptado el sacrificio de Cristo, a los que han ejercido fe verdadera y a los que ya son cristianos espirituales. Porque como hemos aprendido hasta aquí, el propósito de Dios, dice, fue que desde los ángeles y todos los seres creados puedan ser templos vivientes donde pueda morar su Creador por medio del Espíritu Santo, su representante. Pero a causa del pecado, dice, cuando el pecado entró, el hombre dejó de ser templo de Dios. El pecador llegó a ser morada de espíritus malos, espíritus inmundos. Automáticamente, sin que el hombre pueda decidir, Satanás tomó el control y entró, dice, al templo humano para destruirlo. Así que ya no mora Cristo en los seres humanos pecadores. Pero Cristo vino, dice, a rescatar, a pagar el precio, como hemos estudiado, y todo aquel que acepta la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección, y ahora su obra como intercesor y abogado en el santuario celestial, entonces puede nuevamente volver a ser el templo de Dios. Y de esos creyentes cristianos verdaderos
Pablo está hablando. ¿Ustedes ya comprenden o están ignorando? Dice. ¿Han estudiado el santuario y no saben que vuestro cuerpo es santuario? Dice. Entonces, si nuestro cuerpo es santuario, entonces tenemos que determinar cómo se cumple en nuestra vida el cerco del santuario. ¿Qué significa eso en nuestra vida? Porque en el cielo, el santuario celestial, el original, bueno, allá no necesitamos estudiar el cerco, porque en el cielo no necesita proteger. Pero el santuario terrenal tenía una protección, una muralla que protegía para que nada pueda entrar que contamina ese santuario. Era como un castillo, una fortaleza inexpugnable. Solo los sacerdotes, que eran santos consagrados y que ellos físicamente se bañaban con un vestido especial y una vida santa, podían ingresar. Porque si un sacerdote tenía un corazón con pecado, o su vestido o su cuerpo estaba con mancha, ese sacerdote moría allí. Era muerte segura, porque Dios no tolera el pecado, ninguna mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque Dios es puro, santo, perfecto. Por eso el santuario tenía una muralla, un muro de protección y una puerta. Eso necesitamos estudiar, eso debe tener su lugar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, pero en nuestra vida espiritual, no en nuestra vida natural o carnal o humana. Eso tenemos que aprender a diferenciar, porque Satanás no quiere que podamos entender la justificación por la fe. Justificación por la fe es el nuevo nacimiento que Jesús le enseñó a Nicodemo, o es la purificación del templo de Jerusalén. Porque si nosotros todavía no llegamos a la conversión, al nuevo nacimiento, si nuestra vida carnal, vida humana, naturaleza pecaminosa con mente carnal, el yo, si no está destinado a morir, no podemos nacer a vida nueva. Entonces, todavía no somos templo de Dios y el Espíritu de Dios no puede morar en nosotros. Solo el Espíritu de Dios mora en el nuevo templo, construido ¿con qué? Con oro puro, amor y fe. Por eso dice, si alguno destruyere ese templo, dice, Dios le destruirá a él también, porque Dios es santo y su templo debe ser santo, o sea, el ser humano creyente, entregado a Dios, consagrado a Dios, debe ser santo. Eso es lo que Pablo dejó escrito en una forma clara, lo cual el pueblo adventista no llegó a comprender. Por eso rechazó en 1888 el mensaje de la justicia por la fe. Por eso, en el libro Ministerio de Curación, página 206, nos dice, el conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Entonces, el creyente salvo en Cristo va a desarrollar un cuerpo sano, va a desarrollar sus facultades en una forma limpia, puro y santo. ¿Cuáles son las facultades? Hay facultades físicas y facultades espirituales. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos y que nos demos cuenta de sus necesidades,
que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación. Ese templo viviente, el cual Dios quiere crear de nuevo, construir de nuevo, si aceptamos a Cristo para empezar la vida cristiana, ese templo tenemos que estudiarlo, dice, desde 3 aspectos. El cuerpo físico, las facultades físicas, tenemos que mantenerlo, dice, en una manera limpia, puro y perfecto. ¿Y con qué se mantiene eso? Con la alimentación. La alimentación, las bebidas, el aire puro, la luz solar, la vida en el campo y todas esas cosas. Y en segundo orden, mantener también el cuerpo espiritual, la mente, el corazón. De la misma manera, en orden como en el santuario. En nuestra mente, en nuestro cuerpo, allí está el lugar donde corresponde el altar del sacrificio, la fuente, los panes, el candelabro, el altar del incienso, ahí está el arca del pacto donde debe estar la ley, y todo eso está dentro de nuestra vida espiritual, debe estar. Porque en la vida carnal humana ya no existe. Satanás dice, lo destruyó, lo expulsó. Así como del templo de Jerusalén, cuando los babilonios invadieron, la ley de Dios desapareció. Los sacerdotes santos lo llevaron y lo escondieron, dice, en una cueva hasta el día de hoy, ya no hay. Así, en el pecador no tiene la ley en el corazón ya no tiene el amor, ya no tiene los panes, ya no tiene el candelabro, ya no tiene el altar del incienso, ya no tiene la fuente de agua donde se lavaban, ya no hay altar del sacrificio, no hay cordero, no hay cerco, no hay nada. Todo lo hizo desaparecer Satanás de nuestra vida. Por eso, ahora Dios quiere que estudiemos, porque no puede, Cristo dice, derramar su Espíritu Santo la lluvia tardía, y no puede haber fuerte pregón ni su venida si no logramos nosotros a comprender el santuario y realmente llegar nosotros a ser un santuario viviente. Así como Cristo está intercediendo en el santuario celestial, el original. Todo debe estar relacionado. La obra del santuario celestial y la obra en nuestro santuario, que es nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, tiene una relación estrecha. Quizás para comprender, podríamos decir, los que conocen el funcionamiento del cuerpo, los estudiosos han llegado a determinar que la mente tiene una relación estrecha con el cuerpo, especialmente con el sistema digestivo. Dice que el sistema digestivo, el estómago, es el segundo cerebro, y el estómago con el cuerpo, con la mente, con el cerebro, trabaja en una forma sincronizada. Así debe trabajar la obra de Cristo en el santuario celestial, debe tener una relación estrecha con nuestro templo viviente, para que el sumo sacerdote Jesús pueda entrar a nuestro templo para poder purificarlo, limpiarlo, y para que pueda morar en nosotros. Eso es lo que nos impulsa a estudiar. Entonces, la gran pregunta que necesitamos hacernos es, ¿qué significa santuario? ¿Qué significa santuario? Santuario significa sencillamente santo.
lugar sagrado, apartado o separado del uso común para destinarlo para fines y usos sagrados. Un lugar consagrado solo para uso santo. Aún hoy en día podemos tener una pálida idea de los templos, de las iglesias, de las construcciones, donde los creyentes se reúnen. Toda iglesia, todo templo material construido es un lugar dedicado, apartado, consagrado para el culto a Dios. En esos templos no se puede hacer fiestas. En esos templos no se puede convertir de comedor. Y así para otros usos, no se puede instalar una fábrica. Ni los animales pueden dormir en esos templos. Eso el ser humano no lo hace. Las catedrales, los templos están consagrados para cierto uso. Los templos también, tanto de los evangélicos, adventistas y todos los religiosos, sus templos son consagrados. Entonces, si estos templos actuales son consagrados y no se puede dar otro uso, entonces con mayor razón el santuario era un lugar consagrado, apartado para servicios santos. ¿Y quién santificaba el santuario terrenal? La presencia de Dios. La Santa Chiquina, que estaba encima del arca del pacto donde estaba la ley de Dios. Allí se manifestaba la presencia de Dios. Y esa presencia lo santificaba. Y esa presencia de Dios daba poder. Por eso, una persona común que ingresaba al santuario moría. Una persona común que tocaba los enseres del santuario moría. Por eso necesitamos estudiar este estudio. Pero por otro lado, nosotros no necesitamos guiarnos con el diccionario. El diccionario, hablando de la palabra santo, dice, santo, dice, es una persona, dice, perfecto, libre de culpa. Así define el diccionario. Pero santo no es un ser perfecto, libre de culpa, como lo define el santuario. Porque el ser humano nunca puede ser perfecto y nunca puede ser libre de culpa, porque el ser humano está contaminado. Por eso necesitamos estudiar el santuario. En el tiempo del santuario habían seres humanos que se enfermaban con lepra. Y la lepra era símbolo del pecado. Y todo el que tenía la lepra, ¿qué acontecía? Era desalojado, era puesto en cuarentena, tenía que alejarse al desierto, al campo, y ninguna persona podía acercársele, ni él podía acercarse a ninguna persona. Por eso, el ser humano está contaminado por el pecado y nunca puede llegar a ser perfecto, ni santo, ni justo, ni bueno, ni la mejor educación. Ni siquiera Dios dice lo puede cambiar, no. Dios dice no es un Dios de remiendos. Dios no es un Dios que mejora al pecador, no. Jesús claramente manifestó, no nos cansaremos de repetir. Jesús dijo, yo no he venido, dice, a depositar vino nuevo, que es la nueva vida, la verdad del amor, en odres viejos. Los odres viejos representaban a los judíos, a los sacerdotes, doctores de la ley. Yo no puedo depositar, dice, porque ustedes bien saben que cuando cosechan el vino,
no depositan en odres viejos, porque el vino nuevo revienta al odre viejo, a ese odre de cuero ya resecado. No se puede remendar ni arreglar, tiene que desecharse. Ustedes lo desechan, dice, y fabrican un odre nuevo de cuero nuevo. Así también Dios dice actúa. Al hombre pecador, al hombre viejo, al hombre natural, al hombre pecaminoso, al hombre con herencia de pecado, dice, Dios, ¿qué hace? Dios no lo puede reformar, no lo puede cambiar, no lo puede educar, no lo puede remendar y no puede morar en ese templo destruido. No puede. Dios lo desecha. Así como se desechaba la casa del leproso. Y el leproso cuando sanaba, le construían una nueva casa. El creyente en Cristo necesita una nueva casa. Nuestro cuerpo es casa de Dios, es templo de Dios, es santuario de Dios, necesita nuevo. Por eso el diccionario define mal, diccionario define humanamente, no puede definir las cosas espirituales. Entonces el ser humano, nacido de carne y sangre, nunca va a llegar a ser santo. Sino que Dios, ¿qué hace? El ser humano reconoce esa condición que nunca va a poder, ni con educación religiosa en la iglesia, nada. Entonces, si el ser humano reconoce esa condición, se humilla y se entrega a Dios, entonces Dios, ¿qué hace? Dios dice ahora, el hombre natural, el viejo hombre, debe ser crucificado. Para eso Cristo murió. Y como Dios es creador, va a crear un nuevo hombre, un nuevo templo, una nueva criatura. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Necesitamos llegar a comprender y creer en una forma clara esta distinción. Eso es la esencia de la justificación por la fe. No es tener la teoría de la justificación por la fe. Porque con la teoría, el pueblo adventista rechazó a Cristo y se perdió. Y no aceptó la lluvia tardía y no dio el fuerte pregón hasta el día de hoy. Los judíos también igual, fracasaron. Y hoy también los adventistas, después de 1888 hasta ahora, que han pasado 132 años, también hemos fracasado. Porque este mensaje de salvación es para cambiar nuestra vida totalmente, transformación total. No es mejora de la antigua. No es injertar la verdad en un corazón natural, no. El corazón natural, la mente natural debe desecharse, dice. Como Dios es creador, Él va a crear una nueva vida. Por eso no podemos depender de la definición o concepto del diccionario de santo o santidad. Tampoco es santa o santo la persona que la Iglesia lo declara como tal. No porque una Iglesia lo haya declarado santo, justo, bueno a una persona, esa persona es santo. La Iglesia no puede dar esa santidad. Ni la obediencia a la ley de Dios da la santidad. El ser humano tiene que ser desechado. El nuevo hombre nace como santo. Por eso Jesús dijo, el árbol malo, la planta mala, nunca va a producir buenos frutos. La planta mala, dice Jesús, dijo, tiene que desecharse. Y Cristo quiere plantar una planta buena. Es el hombre nuevo. O también, si nosotros podemos repetir, en el libro de Romanos, capítulo 11,
El verso 16 allí nos habla de la planta. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la raíz es santa. San Juan capítulo 15, ¿qué nos dice? San Juan capítulo 15 nos dice, Dios dice, Cristo dice, yo soy la vid verdadera, la vid que tiene raíz verdadera, raíz santa. Y si ustedes, dice, injertan un olivo silvestre a esa raíz que tiene su tronco también santo, entonces ahora la rama será santo también, dice, y producirá frutos santos. Entonces el hombre viejo tiene que dejar su raíz. Por eso Jesús dijo, el hacha está puesto a la raíz del árbol. El hombre viejo debe ser desarraigado de esta raíz. El yo debe morir. El ego, el egoísmo del corazón debe morir. Y solo Cristo puede crucificarle juntamente con él. Por eso la Iglesia no lo puede declarar santo. Eso no tiene ningún valor. Vamos a, ¿qué dice la palabra de Dios? En Gálatas 5, 16 al 25, Efesios 3, 16 al 17. Allí podemos comprobar. Dice, el verdadero significado espiritual de santa o santo es la persona con vida espiritual. Gálatas 5, 16, 25. Y en él la presencia de Dios mora. Solo Dios puede morar en esa persona con vida espiritual. Efesios 3, 16, 17 dice eso, ¿no? Que Cristo mora allí en su criatura santa. Y su presencia divina lo consagra y lo santifica a esa persona, para que salga a testimoniar al mundo que hay un Dios que salva, redime, santifica de manera plena y completa, para que lleve ese mensaje al mundo. Así como Jesús, cuando estaba en esta tierra, en una oportunidad, santificó y dio vida nueva a 2 endemoniados locos gadarenos. Estos 2 locos gadarenos tenían esa enfermedad de la lepra. Y había cientos de espíritus malos que lo dominaban. Por eso estos endemoniados tenían tanta fuerza que rompían las cadenas. Pero Jesús los sanó a ellos de su enfermedad física y la enfermedad espiritual. Porque ellos no estaban conformes con esa vida, dice, esclavizada por los demonios. En su corazón había ese deseo, y el Espíritu Santo conocía ese deseo y había trabajado. Y Jesús los sanó físicamente, espiritualmente, y se convirtieron en un templo, morada de Cristo por medio de su Espíritu Santo. ¿Y Jesús qué hizo ahora? Jesús los envió. Estos ahora cristianos gadarenos no querían apartarse de Cristo. Así como Jacob aquella noche no quería apartarse de Cristo. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Ahora ustedes tienen que testimoniar, ir por todo el mundo y contar lo que Dios ha hecho con sus vidas, para que todos los pecadores que aceptan y deseen también cambiar sus vidas, que no viven conformes, viven una vida vacía. Si usted, hermano, usted, hermana, si yo, con tantos años de vida religiosa,
nos sentimos vacíos, nos sentimos inseguros, nos sentimos con temor en este tiempo. Hemos fracasado en nuestra salud física, estamos enfermos. Hemos fracasado en nuestro carácter, no tenemos el carácter de Cristo. Somos seres humanos dados a la ira, a la cólera, descontentos, nos molestamos, nos ocupamos en hablar mal de los demás y nuestra familia está mal, vivimos mal. Eso indica que no somos santos, no somos consagrados, nuestra vida está en ruinas. Así como Jesús dijo, el hombre insensato construyó su casa sobre la arena, sin Cristo, y nos derrumbamos. La salud física se derrumba, nuestra salud económica se está derrumbando, nuestra familia se está derrumbando, nuestra vida religiosa se está derrumbando porque ya no podemos ni ir a la iglesia, ni abrazarnos, ni darnos un apretón de manos con nuestros hermanos creyentes. Necesitamos a Cristo. Y necesitamos que Cristo nos sane, que pueda expulsar a esos demonios y pueda crear una nueva vida. Y podamos ir a contar eso al mundo. El mundo también está de miedo, está de temor, el mundo está espantado, el mundo está con estrés, el mundo está desesperado, el mundo se está enfermando mentalmente. De cada 10 personas, 9 son enfermos mentales. Necesitamos llevar esta medicina a Cristo. Como Cristo ha cambiado nuestra vida, pero necesitamos entregar nuestra vida y estar dispuestos a morir para que Cristo nos dé una nueva vida. Y anunciar al mundo dice que Cristo es el Creador y Redentor dispuesto a habitar en nuestro ser de manera permanente todos los días hasta el fin del mundo y aún en la misma eternidad. Todo esto podremos confirmarlo en la segunda venida de Cristo. Por eso en Efesios 2:18 dice, porque por medio de Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu Santo. Y en Efesios 2:19 dice, así, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos. Así que el que acepta a Cristo ya es un conciudadano con los santos. Es santo también para estar con los santos, miembros de la familia de Dios. El verso 20, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El ejemplo nos dejaron los apóstoles. El creyente verdadero, el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, va a vivir la vida de los apóstoles, porque los apóstoles vivieron la vida de Cristo y nosotros somos llamados para vivir esa vida. Los apóstoles no se dedicaron a servir al mundo, no se dedicaron a trabajar para el mundo, no se dedicaron a los placeres y a las cosas de este mundo. El Espíritu Santo los desprendió, el Espíritu Santo cambió. En el nuevo hombre ya no hay deseo de riquezas, no hay deseo de las cosas de este mundo, ya no hay deseo de pecar. Su deseo es amor, santidad, justicia, amar al prójimo, servir al prójimo. Los profetas igual nos dejaron el ejemplo, pero necesitamos a Cristo. Cristo es el cimiento, la piedra principal. Y el verso 21 y 22 de Efesios 2 sigue diciendo, en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en Él vosotros también sois edificados juntos para morada de Dios en el Espíritu Santo. O sea que Dios no va a morar en persona o Cristo en el templo del ser viviente, sino su Espíritu Santo. Ese es el significado al cual apunta y nos lleva la palabra santuario.
nosotros somos llamados para ser santuario. Cristo murió para restaurar nuestro santuario. Así como el templo de Jerusalén construido por Salomón fue destruido por los babilonios. Y a nosotros también hoy en día Babilonia nos ha destruido. Por eso Apocalipsis 18 dice: ha caído Babilonia. Los grandes mercaderes del mundo, dice, se han enriquecido por esclavizar y dominar a la humanidad. Ahora, dice, les vendrá el lamento, el lloro, les vendrá la ira de Dios. Ese es el mensaje al cual nos lleva el mensaje del santuario. Ahora vamos a comprobar esa aplicación. Dios viviendo con nosotros y en nosotros en este tiempo. Revista Heraldo del 25 de octubre de 1892. Dice así: el hombre no puede hacer de sí mismo un templo. Claramente dicho ya, el hombre no puede reconstruirse, no puede mejorarse a sí mismo, no puede. En otras palabras, el hombre no puede santificarse, no puede mejorar su vida, ni educarse, ni cambiar, a menos que se valga de la cooperación con Dios. Necesita de Dios, dice. El Señor tampoco puede hacer nada si la voluntad humana no se une con la del Omnipotente. Dios tampoco no puede hacer nada con nosotros si solamente decimos: Señor, yo te acepto, yo creo. Porque también hasta los demonios creen, dice el apóstol Santiago, aún ellos tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que los demonios no quieren entregar su vida a Cristo, para que Cristo pueda cambiar esa vida endemoniada y les dé una vida santa, porque ellos eran ángeles, una vida santa de un ángel. No quieren entregar su vida, no quieren renunciar a esa vida diabólica en este mundo. Así el ser humano, si no quiere renunciar a la vida de este mundo, entonces Dios no puede hacer nada. En vano podemos estar orando, rezando, pidiendo al Señor: Señor, entra a mi vida, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, cúrame de mis enfermedades, Señor, líbrame de los poderes de este mundo. El Señor no va a hacer nada. Los judíos oraron, dice, pidieron día y noche en el año 70, porque en el año 64 fueron rodeados la primera vez. Pero Dios no los escuchó, porque ellos no eran templo de Dios ya. Cristo no moraba en ellos. Ni siquiera en el templo de Jerusalén, en el santuario terrenal, Cristo ya no estaba, su presencia ya. Por eso fue destruido por los romanos. Entonces, la condición es entregar nuestra vida, estar dispuestos a morir. Sigamos leyendo. Siendo que Jesús es el principal obrero. ¿Quién es el principal obrero para reconstruir nuestro templo? Cristo, dice, no el hombre. El agente humano debe trabajar con él para que se pueda completar el edificio celestial. Todo el poder y la gloria pertenecen a Dios. Así que la reconstrucción de nuestro templo, de nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, depende del obrero principal, Cristo el arquitecto, dice la Biblia. Y Él va a trabajar con su poder, pero el ser humano tiene que cooperar. El ser humano se convierte en ayudante, en siervo. Mientras que toda la responsabilidad descansa en el agente humano. Dios no puede hacer nada sin la cooperación del creyente. La responsabilidad depende del hombre. Si no se decide renunciar a su vida pecaminosa, naturaleza pecaminosa, y no está dispuesto a cooperar y permanecer en Cristo, Dios no puede empezar esa obra de restauración
esa obra de santificación, de salvación del pecado, no puede empezar Cristo. Por eso el mundo religioso hoy en día está durmiendo. En Hijos y Hijas de Dios, página 315. El hombre es hechura de Dios, su obra maestra, creado para un propósito alto y sagrado. Al principio Dios creó al hombre, a Adán y Eva, para un propósito alto y sagrado. Ahora en la redención, por la muerte de Cristo, Cristo nuevamente quiere crear al ser humano de nuevo, porque Él es creador. Efesios 2, 8 al 12, ¿qué dice? Que Dios dice, al que salva por fe y gracia, lo crea de nuevo para buenas obras, para obras santas, sagradas. Dios desea escribir su ley en cada parte del tabernáculo humano, con su propio dedo todopoderoso. Cuando Dios crea de nuevo al hombre espiritual, así como a Adán, va a escribir su ley en el tabernáculo humano. Ahí está la expresión que estamos estudiando, tabernáculo humano, santuario viviente. Por eso nuestro estudio se llama El hombre un santuario viviente. Dios quiere escribir su ley en el corazón, en la mente, en cada célula, en el ADN, cada nervio, en cada músculo, dice. Cada don mental y físico debe conservarse puro y limpio. En el mismo libro, el siguiente párrafo, Hijos, Hijas de Dios, 315. Los propósitos de Dios son que el cuerpo sea como un templo para su espíritu. La responsabilidad que pesa sobre cada alma es solemne. Vuestra influencia personal se ejerce para bien o para mal. Si mancháis vuestro cuerpo, no solo os hacéis daño a vosotros mismos, sino a muchos otros. Los cristianos están obligados ante Dios a mantener el alma, el cuerpo y el espíritu libres de toda contaminación, porque han sido comprados por precio. Entonces aquí está hablando de los cristianos ya, donde Cristo mora en su templo, en su corazón, en su mente. Hoy en día hay un cristianismo barato, un evangelio pervertido, una religión acomodada a la condición del pecador. Esa religión es una religión, dice, de apariencia, como la religión de los judíos en el tiempo de Cristo. Jesús los dijo, sepulcros blanqueados. Ustedes, dice, limpian el vaso por fuera, el plato por fuera, pero por dentro está lleno de suciedad, inmundicia, lleno de pecado. Es imposible que el ser humano, con la religión, obedeciendo la Biblia o la ley, pueda limpiar su corazón, su mente. Imposible. Solamente puede limpiar sus actos. Sus actos sí van a ser buenos, no va a cometer ni adulterio, ni robo, ni todos los males. Pero su corazón es egoísta, un corazón vacío, desconforme, un corazón, una vida insegura, una vida de desesperanza, una vida triste en este mundo. Porque el mundo está llegando a las tinieblas, una vida negra, una vida de tinieblas. Pero los cristianos, dice, en la noche oscura comenzarán a brillar, porque tienen el sol de la justicia de Cristo. Por eso el salmista David escribió en el Salmo 139, 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, dice, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo, dice, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. Así que
Así como para construir el santuario terrenal, Dios dio sabiduría, dio habilidad. Así también Dios nos quiere dar esa habilidad y Él mismo quiere construir ese santuario que somos nosotros, que el pecado ha destruido. Ese es el estudio que estamos comenzando a estudiar. El día de mañana vamos a comenzar a estudiar, pero este santuario es atacado. Satanás es el que comenzó a atacar y a destruir nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, el santuario de Dios. Hasta hoy, tanto en teoría, en la práctica, nuestro santuario es atacado. Y necesitamos conocer, el diablo como león rugiente anda alrededor a quien devorar. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención y comprensión. Oraremos al Señor para que el día de mañana Dios pueda permitir por su gracia para que sigamos estudiando y podamos llegar realmente a ser un santuario viviente consagrado a Dios y el Espíritu de Dios nos lleve al mundo con este mensaje que será, dice, como fuego en el rastrojo. Gracias por vuestra atención. Amén.